Bueno, las otras 13 muchachas para que también las entierran en el corral. Y entonces sí, que viva México. Recuerde que en este país Te doy 10,000 pesos y dices que no encontraste a Serafina por ningún lado. la justicia es ciega. Aquí está tu parte. Mira lo que han enseñado los periódicos de ustedes. ¡Aparece los nortes de Puras mentiras. ¿Usted que las defiende, de verdad cree que las hermanas Baladro son inocentes? Al contrario, creo que las dos merecen la pena de muerte. Van ustedes detenidas. Nosotros nunca matamos a nadie. ¡Orden! ¡Viva México! ¿Ya no te acuerdas de mí, Simón Corona? Pues toma para que te acuerdes, cabrón. En los años 50 y 60, en el corazón del Bajío mexicano, 4 hermanas conocidas como las Poquianchis sembraron el error con sus crímenes. Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen González Valenzuela, esta última falleció antes de su arresto, tuvieron a su cargo durante décadas una red de prostíbulos en Guanajuato y Jalisco, donde sometían, explotaban e incluso asesinaban a decenas de mujeres que eran entregadas o vendidas por sus propias familias. Aquella historia macabra que conmocionó a todo México y fue seguida por la prensa de nota roja, se transformó con el tiempo en una especie de leyenda oscura y también en literatura. Fue Jorge Ibargüengoitia quien en 1977 tomó aquel caso como base para escribir Las Muertas, una novela híbrida entre el reportaje periodístico y la sátira social, en la que cambió nombres y escenarios, pero conservó intacto el trasfondo humano, político y estructural de la tragedia. Y ahora, casi 50 años después, el cineasta Luis Estrada la adapta a la pantalla en Las Muertas, su primera miniserie televisiva, compuesta por 6 capítulos y probablemente su obra más ambiciosa hasta la fecha. Comencemos. La serie sigue la historia de las hermanas Baladro, Arcángela, Serafina y Eulalia, quienes, con diferentes matices, representan el poder, la ambición, la fe distorsionada y la violencia institucionalizada en un México profundamente patriarcal y corrupto, a través de saltos temporales y un relato que va revelando poco a poco la dimensión del horror. Vemos cómo construyen un imperio de explotación sexual y cómo su poder termina devorándolas desde adentro. Desde sus primeros minutos, Las Muertas deja claro que tiene el sello de Luis Estrada, crítica mordaz, humor negro, sátira del poder y un retrato descarnado del sistema, a diferencia de la versión cinematográfica de Felipe Casals en Las Poquianchis 1976, que se regodeaba en la crudeza y el detalle violento. Estrada opta por la contención, se aleja del morbo para enfocarse en 2 cosas fundamentales: la caracterización profunda de los personajes y la traducción fiel del humor seco e implacable de Ibargüengoitia, ese humor que revela el absurdo detrás de la tragedia. Técnicamente, la serie es impecable. El diseño de producción de Salvador Parra recrea en precisión quirúrgica el México rural y urbano de mediados del siglo XX. Burdeles sofocantes, cantinas polvorientas, calles vibrantes y espacios abiertos que contrastan con la oscuridad del crimen. El vestuario de Gilda Navarro aporta autenticidad y carácter, mientras que la fotografía de Alberto Anaya Adalit brilla con un uso magistral del claroscuro, luces que se filtran entre techos en medio de la penumbra, encuadres amplios que capturan la soledad del paisaje y secuencias de cámaras fluida que nos sumerge en la vida cotidiana de un mundo corrupto. Uno de los momentos más memorables ocurre en el segundo episodio, en una toma extendida que inicia en una calle bulliciosa y continúa dentro de un burdel sin cortes aparentes. Y en los capítulos finales, en los encuadres inspirados en John Ford, refuerzan el peso del destino y la pequeñez de los personajes frente al desierto moral en el que habitan. La música juega un papel crucial. Dan Slotnick supervisa un repertorio que interpreta piezas clásicas como Veracruz de Agustín Lara en distintos contextos: romántico, nostálgico, amenazante, mientras que la partitura de Fernando Velázquez, interpretada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, añade dramatismo y profundidad emocional. El uso de rancheras, boleros, corridos e incluso mambo refuerza el arraigo cultural y la identidad mexicana de la serie. En el terreno actoral,
Las Muertas brilla con un reparto sólido y comprometido. Las 3 hermanas Baladro lo hacen muy bien, cada una desde su propio registro, pero es Arcelia Ramírez quien destaca con una interpretación magnífica, poderosa y emocionalmente compleja, capaz de transmitir autoridad y vulnerabilidad en partes iguales. Paulina Gaitán, aunque no deslumbra tanto como sus compañeras, cumple con creces su papel y mantiene un tono coherente que sostiene el personaje. Alfonso Herrera también sobresale con un trabajo preciso y contenido, mientras que Mauricio Isaac destaca como Calavera, aportando intensidad y matices en cada aparición. El único punto algo débil está en Joaquín Cosío, cuya actuación, si bien efectiva, se siente monótona y muy similar a otros roles que ha interpretado en el cine de estrada, lo que le resta frescura a su personaje. Aún así, la entrega del elenco en general es incuestionable. Todos están comprometidos con la historia y su mundo, y eso se refleja en la naturalidad y fuerza de sus interpretaciones. Por supuesto, hay algunos tropiezos. El guión firmado por Estrada junto a Jaime Sampietro y Rodrigo Santos a veces se desvía innecesariamente del texto original, como en el desenlace del 4º episodio, donde un simbolismo algo obvio rompe el tono contenido que venía construyéndose. Además, el ritmo puede sentirse irregular en ciertos tramos. Sin embargo, estos detalles son menores frente al conjunto de virtudes que la serie ofrece, porque Las Muertas no solo es una adaptación fiel y respetuosa, sino también el regreso de Estrada a su mejor forma. Cada episodio con la frase "hecho en México", y más allá del guiño irónico, hay una verdad profunda en ello. Esta mezcla del horror, sátira y humor negro es en esencia profundamente mexicana, y aunque la historia podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, solo en México podría contarse con esta mezcla de crudeza, sarcasmo y verdad incómoda. En definitiva, Las Muertas es una obra mayor dentro de la televisión mexicana contemporánea, un proyecto ambicioso, técnicamente impecable, narrativamente sólido y actoralmente brillante. Es un retrato incómodo pero necesario de una realidad que sigue acechando bajo distintas formas: la violencia estructural, el abuso de poder, el machismo y la corrupción, y también es un homenaje sincero al genio de Jorge Ibargüengoitia, cuya voz crítica y humorística sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en 1977. No es una serie fácil ni pretende serlo, pero sí es una serie que se queda contigo mucho tiempo después de que termina, porque detrás de cada escena, de cada carcajada amarga desde aquellas décadas oscuras. Y sobre todo, Las Muertas deja en claro algo que muchas veces se pone en duda, que en México sí se puede hacer series de altísima calidad, con profunda narrativa, rigor técnico y relevancia social, capaces de competir con cualquier producción internacional, que cuando hay una visión clara, un respeto por la historia y un compromiso con contarla bien, nuestra industria puede crear productos que no solo entretienen, sino que también cuestionan, conmueven y ponen en alto lo que somos como país. Por eso yo le doy un 8.5 de 10. ¿Qué opinas de esta miniserie? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.